Bueno, buenas tardes a todos. Para quienes estamos acá en el Zoom y para quienes nos están acompañando en la transmisión desde el Facebook. Tenemos, bueno, la alegría de comenzar este sexto taller del Encuentro Plurinacional de la Militancia, este espacio tan importante para poder encontrarnos, debatir, intercambiar justamente todo lo necesario y lo que hace falta para transformarlo todo a favor de los pueblos. Hoy con Martín vamos a estar coordinando este espacio que va a contar con las exposiciones para abrir el debate de Demián García Orfanó, quien es delegado de ATE en el Ministerio de Economía, integrante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. También nos va a estar acompañando Beverly King, de Diálogo 2000 Argentina, también integrante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Y también vamos a contar con la exposición de José Luis Ronconi, integrante también de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda pública de Chubut. La metodología que vamos a tener es similar a las que fuimos teniendo a lo largo de los distintos talleres. Primero van a los compañeros y la compañera a realizar la exposición en un primer momento y después podemos en una segunda ronda con preguntas que puedan surgir del Facebook o de los que estamos también participando en el taller para intervenir y poder enriquecer, ¿no? El debate y poder debatir un tema que, digamos, está bastante presente en la agenda a casi una semana, ¿no? De un debate interesante, a una semana de que el gobierno anunció el acuerdo con 3 grupos de tenedores de bonos y fondos buitres. Entendemos que es un debate necesario, que de hecho atravesó varios talleres, porque es imposible hablar de un desarrollo independiente, sostenido, con la soberanía de nuestros recursos, sin discutir qué hacer con la deuda. Bueno, sin mucho más, no sé si Martín quiere agregar algo más, y si no le podemos dar la palabra a Demián, que es quien va a arrancar con la exposición. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Hola Vicky. No, yo simplemente por agregar que me parece muy importante que en este taller eh, las 3 personas que van a ser nuestros oradores, eh, bueno, corporizan, digamos, la exposición de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Y me parece muy importante también agregar que en este momento, desde la autoconvocatoria, con todas las organizaciones que formamos parte de ese espacio, estamos llevando adelante el juicio a la deuda y al FMI, que por las redes de la autoconvocatoria todos pueden acceder a esa información y a los distintos foros de denuncia que se dan los lunes. Y bueno, ahora sí le damos paso, si te parece bien, a Demian. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras, ¿cómo andan? Bueno, primero de nada les quería agradecer la invitación para poder estar acá compartiendo este taller con ustedes. La autoconvocatoria efectivamente es un espacio que es muy relevante, creo, tanto por la diversidad de organizaciones que involucra, también por cómo se van sumando compañeros, compañeras, espacios políticos, sociales, gremiales, ambientales de distintas partes del país, así que creo que está muy bueno partir de ahí para tomar esta discusión, ¿no? Desde un proceso organizativo popular real que está sucediendo hoy en día. Bueno, para comenzar tenía como algunos gráficos para colaborar un poco en algo que es un poco por ahí tedioso a veces de entender, que yo soy economista y sabemos que a veces los economistas damos por sentado cosas o hablamos en difícil y bueno, no es la idea aportar eso, sino al revés, ¿no? Tratar en lo que se pueda de aportar algo de argumentos, digamos, de claridad. Las interpretaciones justamente tienen que ser un proceso colectivo a partir de ahí. Este era un poco el perfil de pagos actual que había de la deuda. Actual no, en realidad era actual
en el 31 de diciembre, pero lo que se ve claramente acá es que era una situación insostenible porque 80.000 millones de dólares, que era lo que había para pagar de deuda, esto es más o menos lo que hay de exportaciones en un año. En eso lo que había en pesos era una parte importante, cerca de 50.000 millones, y cerca de 30.000 millones en dólares. Esta era un poco la composición de la deuda y que esto ayuda a ir entendiendo un poco cuál es la hoja de ruta de la renegociación y también nos ayuda a entender también desde el campo popular cuáles van a ser los siguientes pasos, tanto del capital financiero internacional y del gobierno en su intento de renegociar. Entonces, acá ya podemos ir viendo que, por ejemplo, la porción de la renegociación con los tenedores de bonos bajo ley extranjera eran un 20% del total de la deuda, el FMI está acá, es el 13%, y después una parte de la deuda bajo, de la deuda bajo ley local está acá. Acá se puede ver un poco más, cuando vemos solo lo que son los vencimientos en dólares, ahí entendemos un poco más por qué tuvo tanta centralidad este proceso actual al que se está llegando ahora a este preacuerdo con los principales fondos especulativos, y por qué después siguió la deuda bajo ley argentina y el FMI. Acá está el 77% de la deuda en dólares, y por eso también esto que está sucediendo ahora en algún sentido es como un momento medio bisagra en el año en términos políticos también. Bueno, ¿cómo se arrancó este proceso? Sabemos que se encaró en algún sentido con el pie izquierdo, y no, lo izquierdo en realidad es bueno, ¿no? Pero bueno, fue en el mal sentido del pie izquierdo porque no se cuestionó la deuda que venía de arrastre y que se viene estirando desde la dictadura, algunas partes de la deuda, no se investigó la relación entre la fuga de capitales y la deuda, la vinculación entre funcionarios y bancos, que incluso hay causas penales abiertas por eso, no se investigó el acuerdo con el Fondo Monetario. Se entró un proceso de ir a discutir teniendo el objetivo político de despejar los próximos, digamos, este mandato centralmente de este gobierno, despejar los pagos de este año y tratar de patearlos para adelante con el título medio grandilocuente de buscar que sea sostenible y tranquilizar la macroeconomía. Eso que parece como algo medio técnico y adormecedor, tiene una consecuencia, y es que en lugar de buscar enfrentar a fondos de inversión que manejan montos de dinero grandes como economías enteras, no sé, BlackRock, por ejemplo, tiene la administración de fondos de la Reserva Federal de Estados Unidos para intervenir en el marco de la pandemia para que no caiga la bolsa, y son 7 billones de dólares. ¿Sí? Es, no sé, media Latinoamérica en términos económicos o más directamente. Entonces, para enfrentar sectores económicos tan poderosos, realmente hay que ir a discutir con fuerza, obviamente, y entrar a un proceso de ese tipo con una posición muy cautelosa también es, como en algún sentido, atarse de manos. Y bueno, de cara a esa discusión de buscar cambiar ese perfil de la deuda, se encararon una serie de concesiones también de arranque. Ya decíamos, una fue no investigar, la otra fue volver a hacer pasar por el Congreso una ley de cesión de soberanía para volver a tomar deuda bajo tribunales, bajo legislación extranjera, y que quienes fallen sean eventualmente jueces del exterior, si hay algún litigio legal. No sé si se acuerdan de los fondos buitres de 2014, que ahí un juez municipal del estado de Nueva York falló en contra de la Argentina, y eso generó problemas económicos en nuestro país durante años. Bueno, eso se repite, la puerta abierta a esta posibilidad. Y bueno, por otro lado, se hizo una propuesta inicial que tenía un punto de partida, voy a saltear algunas cosas, tenía un punto de partida que era que ofrecía un determinado perfil de pagos y una composición de intereses y de pagos de capital que, para evaluarlo de alguna manera, podría decirse que ofrecía 40,4 dólares por cada 100 de capital. Esto es lo que se llama el valor presente neto, que es una manera de traer a dinero de hoy o a una expresión de hoy pagos que están a lo largo del tiempo. Entonces, a ver, la idea es que, por ejemplo, no es lo mismo tener 100 pesos ahora que 100 pesos dentro de 10 años.
la tasa a la que se va descontando eso es como una tasa arbitraria, que sería la tasa a la que le prestarían al país. En este caso, la propuesta de renegociación no tenía una tasa alta, era una tasa baja, pero para hacer este cálculo teórico de con cuánto se descuenta, no importa que en el papelito digan la tasa de interés es 2%. La tasa a la que se descuentan es esa exit yield, se llama tasa de salida, y que se ubicaba en el 10%, altísima. Eso, bueno, configuraba una propuesta de $40,4. Este es un gráfico que armó la Oficina de Presupuesto del Congreso, así que es muy serio, es oficial del Congreso, es información pública. Los acreedores internacionales querían 63 o 61, según si eran unos u otros. Y ahí el gobierno, con el pasar de los meses, desde marzo para acá, fue acercando distintas propuestas que fueron incrementando ese valor presente. ¿Qué quiere decir que incrementaron el valor presente? Bueno, que fueron otorgando concesiones más lesivas en términos de adelantar plazos de vencimiento, vieron que se hablaba de dar 3 años de periodo de gracia para el pago de intereses. Bueno, eso se empezó a ir recortando y los intereses ya arrancan en septiembre del año que viene. La tasa de interés, que se quería que sea muy baja, pensemos que en todo el mundo estamos en una situación muy crítica y la tasa de interés en la mayoría de los países está cercana a cero. Bueno, actualmente la deuda en promedio argentina estaba en cerca de 7% y se la quería llevar a 3,6%. Bueno, se fueron haciendo concesiones, otorgando pequeñas mejoras, llevando ese promedio a 4,8%. ¿Qué más? También este año no se arrancó suspendiendo los pagos, como planteamos desde la autoconvocatoria también, para marcar la cancha, es decir, paremos la pelota, pero en abril, después de arrancado el proceso y de ya estar en marcha con todo esto, ahí sí suspendieron los pagos de intereses. Esos intereses que no se pagaron, no es que no se van a pagar, se van a reconocer, y eso fue parte de las concesiones que fueron llevando a ese acuerdo y que fueron generando un valor presente neto mayor. Esto también en términos, si queremos decir, bueno, sí, pero de plata, aunque sea de ahora, ¿cuánto eran? Y bueno, según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, lo que se cedieron fueron cerca de $7.000 millones. Hay otras estimaciones que hacen el cálculo con algunas cosas distintas, pero que rápidamente, como es bastante complejo, hay a veces pequeños cambios que tienen un efecto muy grande. Bueno, algunas estimaciones llevan casi al doble, casi a $14.000 millones, las concesiones que llevaron a este acuerdo sobre la base de ir retrocediendo, ¿no? Acá podemos ir viendo también, este era lo que está acá en rojo, era la situación inicial, donde vemos cómo pegaba muy fuerte este año, el año que viene, y cómo se buscaba patear el problema para adelante. Hay un montón de rayitas porque son las distintas propuestas intermedias, la más gruesa es la que queda. ¿Cómo vengo de tiempo? A ver cuánta pata le meto. ¿Me quedan 2 minutos, 3 minutos más? ¿Tengo? Y mira, a ver, yo tratando de ver dónde me fijo el reloj. Espera. Bueno. Pero sí, 2, 3 minutos más. Me Sí, parece sí. Bueno. Estaba muy entretenida, sí. Bueno, bien, me alegro. ¿Qué otra cosa fue parte de este proceso? Las quitas de capital. La quita de capital de la propuesta original no era una quita de capital muy marcada, con lo cual ya se arrancaba como diciendo, che, bueno, yo quiero llegar a un acuerdo, fíjense que no les recorto mucho capital. Había algunos bonos que tenían 0 de quita, otros a los que se les quitaba 3% y a otros 18%. Bueno, en este proceso de acercamiento de la propuesta del gobierno a las expectativas de los bonistas, quedaron solamente quitas de 3%, que en algunos casos prácticamente se revierten si se considera que se pagan estos intereses no pagados durante este año. Bueno, y lo último que está como ahí en la discusión tiene que ver con las cláusulas de acción colectiva.
¿qué son las cláusulas de acción colectiva? Cuando fue la renegociación del 2005, no había como un marco legal. Entonces, había una propuesta de renegociación, si los que aceptaban, porque decían, bueno, por ahí esto es mejor que nada, por ahí no cobro nunca, y estaban los fondos buitres que decían, yo no tengo problema en esperar, voy a hacer un juicio y quiero cobrar todo, no me importa cuándo. Y eso es lo que en el 2014 consiguen el fallo del juez Griesa contra el país. Bueno, en el 2005 cuando se renegocia se hacen los nuevos bonos, un acuerdo que dice, bueno, si se hay que ir a renegociar, si se hace una propuesta, si hay más de un 85% de aceptación, todo el mundo lo tiene que aceptar. No hay tutía. Bueno, en el 2016, cuando se hace una nueva emisión de deuda con diferentes condiciones, también una vez que estas cláusulas que se habían iniciado en el 2005 ya habían tenido uso en distintos países del mundo y demás, se ponen condiciones un poco más laxas, de cerca del 66% y 50%. Eso es parte de lo que estaba en redefinición ahora, porque la aspiración del gobierno era que sean bajo esta modalidad más laxa del 66%, que quede establecido un piso más bajo para facilitar renegociaciones posteriores. Insisto, esto es importante, veamos cómo acá entre el año 2028 y 2030 otra vez los pagos de deuda vuelven a tener un tenor relevante y que también hace pensar si no se irá un nuevo proceso de renegociación cuando llegue ese momento. Entonces, abriendo el paraguas, se quería ir a condiciones más benevolentes para esa renegociación. Los bonistas ahí presionaban fuerte, los fondos de inversión, para que se sostengan las condiciones del 2005. Y eso también es muy importante porque la Argentina está haciendo un caso testigo a nivel internacional. El monto de deuda que está renegociando la Argentina es muy importante. Hay muchos países, hay decenas, casi 100 países de todo el mundo con problemas de deuda y que quizás van a entrar también en procesos de renegociación con estos mismos fondos de inversión, y por eso quieren tener un caso testigo de decir, bueno, ven que mis votos, o sea, mi plata, que con esta plata yo voto, adentro de cada serie de bonos, tiene que valer. Entonces, yo por eso quiero que el piso que quede como testigo sea lo más alto posible, que las quitas de capital sean lo más bajas posible, que esta tasa de interés de descuento que se usa para el cálculo de valor presente sea lo más alta posible. Entonces, ahí también es donde podemos ver que el hecho de que Argentina haya ido a discutir con los fondos de inversión sin coordinar con los otros países que también tienen problemas de deuda, es otro punto bastante flojo de esta disputa, ¿no? Porque claramente sabemos que la unión hace la fuerza y también en plano internacional eso cuenta. Bueno, y para cerrar, decíamos, acá tenemos un poco el perfil de vencimientos. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Vemos que a partir de acá hay un problema serio. Ahora bien, acá esto es solamente la deuda en bonos. Acá falta algo muy importante que es el FMI, que lo habíamos dejado medio en stand-by. El FMI tiene sus principales vencimientos entre el año 2022 y 2023, y es una deuda muy grande de 44.000 millones de dólares, que hay que pagarle cada 3 meses entre 300 y 400 millones de dólares de intereses, pero lo más importante es el monto global a pagar del capital. Y el fondo, a diferencia de los fondos de inversión, no tiene un interés en la ganancia o en el valor presente neto. El rol internacional del fondo es imponer procesos de reforma estructural. Reforma estructural quiere decir que los países sean más competitivos internacionalmente. Todavía eso suena demasiado lindo, ¿no? A lo que van en el fondo es a que haya condiciones flexibilizadas de trabajo, a que haya condiciones mercantilizadas de los servicios públicos contra los sistemas de previsión social, contra los sistemas de salud pública, de educación pública, a que haya menos trabas a los proyectos extractivistas. Esas son algunas de las cuestiones que el fondo va a discutir. Y fíjense cómo eso está tan en la palestra que cuando estos días estuvo saliendo que el gobierno va a encarar la renegociación con el fondo, que va a tener unos meses para hacerlo, etcétera. Las primeras notas que empezaron a aparecer de distintos opinólogos vinculados a distintos sectores empresariales fue decir, bueno, hay que discutir la reforma laboral, porque eso es de los puntos que les quedó pendiente de la administración macrista para ir a fondo contra los derechos populares.
está eso. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado que la discusión de la renegociación con el fondo no puede implicar el ceder derechos populares. El acuerdo anterior del fondo era un acuerdo de stand-by, que se llama, que eran montos importantes que se devuelven relativamente rápido. El fondo tiene programas preparados para devoluciones en plazos más largos. Ahora, esos programas que se llaman de facilidades extendidas, no sé por qué se llama así, pero bueno, lo que implican son compromisos constantes y sonantes y ejecución de reformas estructurales como estas que mencionábamos, e implican la vigilancia estricta de los planes de gobierno con enviados del fondo en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces es casi como una tutela colonial a la política económica. Y que eso tiene gravísimas consecuencias sobre nuestras vidas, nuestras condiciones de trabajo, las condiciones de vida de las comunidades y demás. Así que me parece que hasta ahí podría ser un buen puntapié abriendo un poco este debate. Bien, bien. La verdad, Demian, súper claro toda la exposición. Bueno. Y bueno, Beverly, si te parece, te doy la palabra. Te presento Beverly King, de Diálogo 2000 Argentina, y por supuesto de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Beverly, no se te está escuchando. No sé si algún problema con el mic. Porque antes te escuchábamos bien. Ahí va, perfecto. Vamos a sacar el auricular, entonces. Ahora sí. Bueno, digo gracias Martín y también a Demian, que ha dejado, digamos, gato picando ahí, para ir un poco más atrás en la historia, que es la propuesta. Pero tengo que decir, digamos, porque comparto la deformación profesional de Demian, también estudié un poco de economía, y llegó un momento hace ya como 20 años cuando estuvimos en un momento también bastante álgido de la lucha contra la deuda a nivel mundial. Y desde aquí compartimos en América Latina y también con muchos compañeros, compañeras de lucha en África y en Asia. Y en ese momento había un país que me acuerdo siempre y le usé siempre como ejemplo, porque en Zambia, que es un país ahí en el sur más o menos de África, que es un gran productor de cobre, entre otras cosas, es un país donde el saqueo mineral es impresionante, y tenía, digamos, una deuda casi tan tremenda como lo de Argentina en ese momento, pero también tenía una edad donde, o sea, la expectativa de vida en Zambia en ese momento había bajado a 33 años. Y decíamos en ese momento que era el único número que valía la pena recordar. Todo el resto, digamos, de cuánto debíamos, de cuántos años, de las tasas de interés, son importantes. No quiero decir que no es importante, pero digamos, lo más importante es cómo eso impacta en la vida. Y me parece que de ahí, esa expectativa de vida, digamos, de 33 años, es el resultado de un proceso histórico, efectivamente, de colonización, de saqueo permanente, en lo cual la deuda ha sido, desde hace varios siglos, una herramienta fundamental. Y eso, digamos, quiere decir que me parece siempre importante reafirmar y poner en primer lugar la realidad de que la deuda, más que un problema económico, es un problema político. Porque la deuda es una herramienta de sometimiento, es una herramienta de dominación. Y esto lo podemos ver hoy
como lo podemos ver hace 200 años, y pensamos de Rivadavia, el préstamo de los Baring Brothers, lo que sea. Es una estrategia de sometimiento y como tal, digamos, bastante eficaz. Y además de eso, es una fuente, obviamente, de extracción permanente de riqueza, de excedentes, de recursos naturales, de personas. Y entonces, en ese sentido, sí, digamos, recordar y tener presente ese carácter de la deuda nos parece central. Hay dos grandes en nuestro continente, digamos, que lo han explicado el problema de la deuda en palabras muy sencillas. Eduardo Galeano es uno de ellos, que siempre decía, digamos, más pagamos, más debemos y menos tenemos. Y ahí, más o menos con eso, entendemos la estrategia de la deuda. Saqueo permanente. Un sistema donde la deuda crece sobre sí mismo, como en todo eso lo que estaba explicando Demián, lo vemos con claridad, y al fin del día seguimos debiendo más y seguimos teniendo cada vez menos. Fidel Castro, en el año 85, en plena crisis de la deuda en toda América Latina, de hecho en muchas partes del sur, organizó un encuentro que fue muy interesante a nivel de atraer, digamos, líderes de toda América Latina, de muchas diferentes perspectivas políticas, económicas. Y en ese año, digamos, el discurso de Fidel también lo planteó problema de la deuda en términos también muy, muy concretos. Y dijo en ese momento, no podemos pagar, no debemos pagar y no queremos pagar. Y planteó la deuda es impagable en términos matemáticos, ese que vemos, aunque seguimos pagando, pagamos intereses, no terminamos de pagar los intereses, se capitalizan los intereses y la deuda crece y crece y crece. Dijo, moralmente no queremos pagar. No debemos pagar porque pagar tiene un costo, que es el costo que vivimos, digamos, todos al día. El hambre, el empobrecimiento, la falta de trabajo, el abaratamiento de los costos salariales, la falta de presupuesto, un modelo productivo como el del extractivismo que se impone también para pagar esa deuda. Y dijo también muy claramente, no queremos pagar políticamente porque reconocemos que es un sistema de dominación. Y por eso, digamos, pensamos, la deuda, un problema político en primer lugar, y en segundo lugar, sí, con muchas aristas económicas. Si queremos, no tenemos tiempo hoy para volver a Rivadavia o volver a la colonia y pensar que la deuda pública, la deuda financiera que discutimos hoy también tiene sus raíces en ese periodo, en esa historia, en esa independencia, en esa lucha, digamos, por tener una inserción en el mundo independiente y no una inserción en el mundo dependiente de lo que tenemos hoy. Pero hay un periodo más reciente, vamos a esa historia, podemos ubicarnos a principios de la década de los años 70 y pensar, digamos, saltando mucho de la historia, comprimiéndolo al máximo, pensar en ese momento en punto de inflexión en el sistema capitalista mundial, en el sistema imperialista, que se expresa, digamos, en una decisión que toma Estados Unidos en el año 71, una decisión de romperse con el sistema de finanzas y el sistema monetario mundial que Estados Unidos mismo había impuesto al final de la Segunda Guerra a través de la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Y ese sistema monetario, digamos, funcionaba sobre la idea de monedas estables, que cada moneda, digamos, tenía un precio en términos de oro o en términos de dólares, se relacionaba así. Ese sistema se rompe a principios de los años 70 y desde entonces podemos decir con toda la letra lo que rige, digamos, es la ley del más fuerte. El más fuerte en más o menos toda esta época ha sido Estados Unidos.
Entonces, digamos, pensamos que en ese momento el capital también se hace una reconversión, en cierto sentido, para expandirse libremente, se supone, para todo el globo. Esto es lo que significaba dejar de que las monedas tenían un precio estable, abriendo las fronteras. De ahí la importancia de los tratados de libre comercio, de protección, digamos, tratado de protección a las inversiones, digamos, la cesión de jurisdicción, lo que mencionó Demián, que países como Argentina, digamos, regalaba a tribunales en Nueva York o en Londres o en Japón, donde fuese, la posibilidad de dirimir, si se pone, conflictos que tenían que ver con sus inversiones. Incluso en ese mismo momento, Estados Unidos aprueba una ley, que es la ley llamada de inmunidad soberana. Y lo que efectivamente dice esa ley, que después se promulgan otros en Gran Bretaña, en otros países, es una ley que dice, sí, el Estado es soberano, pero hasta que entra en el mercado. Y el Estado, cuando entra en el mercado, pierde su soberanía. Directamente es lo que dice la ley. La inmunidad soberana cede ante las demandas del mercado. Y eso es lo que estamos viviendo en este periodo. Y la deuda es una herramienta fundamental de la expansión de ese sistema en ese periodo desde los años 70 por adelante. Nosotros lo vivimos en Argentina, lo podemos ver lo mismo, palabras más, palabras menos, deuda más, deuda menos, casi en todos los países de América Latina y el Caribe, gran parte de África, de Asia. Y bueno, por supuesto también lo vemos en las últimas décadas, 2 décadas más o menos, cada vez mayor crisis de deuda también en los países del norte, lo cual quiere decir que el capital financiero va avanzando cada vez más hacia regímenes que antes tenía, digamos, cierta protección todavía hacia su clase trabajadora. Y la fuerza en este momento de ese capital financiero va arrasando cada vez más con países enteros, con poblaciones enteras. Esto, digamos, para ir como cerrando, quiere decir que vemos la deuda, digamos, como efectivamente, digamos, una herramienta de dominación que perfectamente puede ceder algunas migajas, digamos, de sus ganancias en un momento, como es el momento de las negociaciones actuales con esos fondos, sabiendo que al hacer eso, digamos, lo captura, digamos, nuevamente, lo recupera, digamos, en un momento futuro. Y eso quiere decir que sin cuestionar para nosotros, y esto es lo fundamental para la autoconvocatoria o la suspensión de pago e investigación de la deuda, en Argentina, como en todos los países de América Latina, sin romper con esta lógica de endeudamiento perpetuo, va a ser imposible, digamos, salir de la lógica de dominación de esa misma deuda. Es la lógica que impone que hay que responder por el capital, que el capital tiene que venir desde afuera y no pensar que ese mismo capital que a veces se llega en forma de deuda, en veces en forma de inversión, en realidad es riqueza generada aquí en nuestra propia economía, fugado por diversos motivos y retornado en formato de deuda. Entonces, esa lógica que necesitamos romper. Y pensamos que en Argentina, los próximos meses, que vamos a estar en plena negociación con el Fondo Monetario, es muy importante pensar y ubicarnos, digamos, en ese contexto latinoamericano, que dice en este momento el Fondo Monetario, como garante de este sistema, con la excusa de la pandemia, ha vuelto a aparecer en 20 países de nuestra región. Esta es una situación absolutamente inédita que nos da la posibilidad, desde el movimiento popular, de buscar alianzas, buscar fortalecer nuestras posibilidades de luchar juntos.
Solamente en el último año hemos tenido grandes revueltas en Ecuador, en Haití, en Perú incluso, directamente vinculado a la problemática de la deuda. Y eso significa, digamos, que tenemos un campo para ir creciendo, buscando articulaciones, y tenemos también una fecha que es importante para nosotros aquí en Argentina, que hemos previsto, digamos, cerrar este juicio popular a la deuda y al FMI en la primera o la segunda semana de octubre, y esa va a ser una semana de acción global contra la deuda y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese es un momento que podemos aprovechar esta mirada regional, esta mirada a la deuda como una herramienta de dominación, una herramienta de sometimiento político y económico para unirnos, no solamente entre todos los movimientos y organizaciones populares aquí de Argentina, pero también de nuestra región y de hecho del mundo entero. Así que dejámoslo ahí. Muchas gracias, Beverly. La verdad que sí, es muy interesante todo lo que decís, esto de tener muy en cuenta la cuestión de la deuda como una herramienta de dominación del imperialismo, y me parece muy importante resaltar una vez más esto que decís de la segunda semana de octubre, para como cerrando el juicio de la deuda y a la deuda y al FMI que está convocado desde la autoconvocatoria, y en la perspectiva de esta acción global me parece muy importante, y me parece muy importante también resaltar que todos los que no estén participando de los foros de denuncia de los lunes del juicio a la deuda lo hagan y lo difundan, porque realmente es muy interesante todo lo que ahí aparece, y las distintas perspectivas desde las distintas cuestiones, cómo la deuda nos afecta a los pueblos. Bueno, y ahora sí le damos la palabra a José Luis Ronconi, compañero de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda pública de Chubut. José Luis, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad que los felicito por la iniciativa, toda esta semana de talleres, incluir el tema de la deuda, por justamente los motivos que bien plantearon Beverly y Demián, el gran condicionante que es la deuda, ¿no? El gran elemento que imposibilita justamente pensar cualquier alternativa emancipatoria. Nosotros en Chubut decidimos, después de algunas actividades como estas preparatorias, de poner en discusión el tema de la deuda, cómo influía en la provincia, decidimos el 9 de julio realizar la asamblea constitutiva de la autoconvocatoria en Chubut, porque nos parecía que había que ligar justamente nuestra acción con el concepto de independencia, de emancipación, ¿no? Como una actitud vinculada a ello. Así que están participando en la autoconvocatoria de Chubut organizaciones muy distintas. Nosotros, por ejemplo, lo decidimos al interior del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut, participar y motorizar esta iniciativa. Pero están participando otros sindicatos, docentes, están participando de la universidad, tal vez no con las estructuras, pero sí compañeras y compañeros con los que estamos discutiendo permanentemente la realidad de la provincia, y participan activamente de toda la provincia, desde Esquela, Madryn, Comodoro, Ratilly, Sarmiento, por nombrar algunas ciudades del sur, Trelew, Raux, están todas. La verdad, hay partidos vecinales que se han incluido, las asambleas por el agua, las asambleas de no a la mina. Sinceramente, es una colectiva con una inserción muy fuerte en toda la provincia, y por supuesto estamos trabajando para que conozca todo esto que acá se pone en debate, ¿no? En el caso de la provincia del Chubut, nosotros creemos que también es el mismo sistema, la deuda para disciplinar, pero sobre todo lo que aparecen tres elementos. La intención de instalar en medio de una crisis, o sea, con la deuda se genera la crisis, con la crisis aprovechamos para
introducir las políticas que la sociedad rechaza. Esto es muy bien descrito en Doctrina de Shock por Naomi Klein, pero nosotros lo venimos discutiendo desde los sindicatos y en la lucha por lo que viene pasando en la provincia hace mucho tiempo. Creemos que hay 3 o 4 intenciones directas en la provincia, ¿no? Primero es el tema de instalar la megaminería. El tema del ajuste sobre el Estado. El tema de el previsional. Lo que decía Demián, aparece siempre la reforma laboral. También al lado de la reforma laboral aparece la reforma previsional. Eso fue parte justamente de la ofensiva del capital sobre el trabajo a lo largo de todo este tiempo desde la dictadura para acá, ¿no? Ayer lo discutíamos en un encuentro de la universidad, un conversatorio de la Universidad Nacional de la Patagonia, justamente. Y esos elementos también están en la provincia del Chubut. Ahora, ¿cómo afectan esos elementos? Bueno, si como habíamos desarrollado en la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, Latinoamericana y Caribeña de Trabajadores Estatales, el trabajo, las trabajadoras, trabajadores del Estado en cualquiera de sus rubros, está estrechamente vinculado a la materialidad de los derechos del resto de la sociedad. Salud, educación, justicia, podríamos hablar. Esa campaña para mí era excelente. O sea, mi trabajo son tus derechos, decía la campaña, ¿no? Y mostraba a las estatales, los de salud, los de educación, todo. Bueno, en Chubut no están afectados solo los que hace más de 2 meses no cobramos el salario. Estamos cobrando en estos momentos salarios de 3 meses atrás. O sea, ¿por qué? Porque es la forma en que el Estado ha venido tomando fondos para pagar deuda. O sea, eso ha generado un conflicto que ya lleva 2 años. En la provincia, es previo a la pandemia. El gobierno, por supuesto, se ha escondido en la pandemia para no dar las explicaciones que tiene que dar y sobre todo para forzar en la legislatura un permiso para volver a negociar deuda en condiciones peores. Y ahora, la verdad que me disgrego un poco, pero la deuda de Chubut tiene una particularidad que no tiene la nacional. Se tomaron en 10 años, desde 2010 para acá, 1.159 millones de dólares. Parte de esa deuda hay que ir a discutirla a Nueva York, parte de esa deuda hay que ir a discutirla a Londres. Muy poco, el 13%, tiene legislación nacional, que es en pesos. Todo lo demás es en dólares con legislación extranjera. Pero además, se generó un fideicomiso que va capturando regalías petroleras en dólares hasta que acumula 2 vencimientos. Por ejemplo, ahora en agosto está acumulando hasta 48 millones de dólares, que son los vencimientos de acá a octubre, ¿no? Y la recaudación petrolera, digamos, de regalías cayó por el precio internacional, a pesar de que pusieron el barril criollo para proteger no solo las provincias, sino las empresas. O sea que se genera un déficit de 27 millones aproximadamente, no son números exactos, pero más o menos un déficit. ¿Y cómo lo cubren? Bueno, no pagándole a los trabajadores, no invirtiendo en salud, no invirtiendo en las escuelas. Acá están paradas las escuelas prácticamente hace 2 años y el gobierno sigue diciendo que o es por el paro o es por la pandemia, pero sin embargo ni siquiera es por los salarios, es porque no hay inversión en infraestructura. Y en muchos casos, quiero decir. Y la deuda se tomaba en Chubut justamente para hacer obra pública. Hay gran parte de esa obra pública, la mayor parte de esa obra pública no se hizo. Por ejemplo, yo soy de Comodoro Rivadavia. Parte de esa deuda se tomó para hacer un hospital en Comodoro Rivadavia. Estamos hablando que esa deuda se tomó en 2010. No empezaron ni siquiera a determinar cuál es el terreno que van a usar para esa obra. Dato más, el nivel de corrupción que genera la deuda. Hoy hay una noticia que un funcionario de Das Neves va a devolver en un juicio abreviado 70 millones de pesos que supuestamente robó antes del 2017. Ahora,
acá hay otras críticas para hacer, por ejemplo, que nosotros la hacíamos del sindicato, cómo se acomodaron las reformas procesales en justicia para mercantilizar también el proceso judicial y permitir esta salida, ¿no? Te robé, te pago y me voy a mi casa. O sea, compro impunidad, ¿no? Eso también está asociado a la deuda porque las reformas venían también del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Las reformas en justicia. Por eso también ahora que el gobierno abrió un proceso de reformas en el Poder Judicial, hay que prestar mucho ojo a qué es lo que se está discutiendo. Para ponerle un dato más tragicómico, si quieren, el Estado acepta mandarlo a su casa a este funcionario por 70 millones. Ahora, si esos 70 millones, cuando los robó, los convertía en dólares, compraba más de 4 millones de dólares en esa fecha, ¿no? Y ahora está devolviendo menos de 1 millón. O sea que se apropia de 3 millones de dólares, ¿no? En toda esta discusión de las deudas, digamos. Vuelvo a la particularidad, vuelvo a lo de esto del fideicomiso. La semana pasada la legislatura aprobó una renegociación poniendo plazos obligando a que se empiece a pagar en el 2025. El primer proyecto decía que se empezara a pagar en el 2023, o sea, atado al recambio electoral. O sea, no están planteando soluciones de fondo, sino patear la pelota para adelante y que el problema lo sigamos teniendo permanentemente, porque debido a la resistencia del campo popular, no han podido todavía lograr estas reformas que pretenden introducir. El gobierno ha querido demostrar que el problema de la provincia son los salarios y nosotros con la ayuda de un compañero, porque cuesta otro tema, cuesta mucho encontrar datos de la provincia del Chubut. La provincia del Chubut prácticamente no publica datos. Estos son, si vemos los informes del IDEF y otros informes, van a encontrar que la provincia del Chubut aparece sin datos en estos temas. Bueno, hemos demostrado que mientras la deuda creció en estos 10 años 6.200%, esto que decía de Beverly, ¿no? Pagamos y debemos más, 6.200%, los salarios crecieron 3.600. O sea que no son los salarios el principal problema de ni los salarios ni la cantidad de empleados públicos el principal problema de la provincia, sino justamente la deuda. Entonces, repito, para nosotros el ciclo es pongo en crisis la provincia y lo que no me aceptaba la población de Chubut en condiciones normales, me lo va a aceptar porque no le va a quedar otra, porque permanentemente aparecen las campañas de que la salida es la megaminería o la salida es el ajuste del Estado o también la caja de entregar la caja de jubilaciones al ANSES, con lo cual los que tenemos derecho a percibir una jubilación del 82% empezamos a reducirla al 55%, que es más o menos lo que ha pasado en otras provincias. Bueno, para nosotros un tema más que aparece inmediatamente en esta ofensiva del capital, que es la utilización de la deuda para estos temas, es la represión y la criminalización de la protesta social. En esto, los poderes judiciales de la nación y también los provinciales terminan siendo serviles al gran capital y hoy en esta ciudad están procesando casi 20 compañeras, compañeros que han tenido, como yo, como muchos otros, que salir a las calles de la ciudad a reclamar contra las políticas del gobierno provincial ven el juzgado federal local ve delito en eso y no ve delito en que un ministro de seguridad utilice una patota para desalojar una ruta como ocurrió aquí en la ciudad hace poco más de un año. Así que, pero más o menos estos son los temas que quería traer a este taller y no sé si después responderemos a alguna otra pregunta. Así que muchas gracias.
Bueno. Vicky. Sí, no sé si por ahora no hay nadie anotado, podemos habilitar el uso de la palabra o alguna pregunta que le quieran hacer a los compañeros y la compañera que expuso. Así que podemos, por ahora, me fijé en el chat, no hay nadie que esté para intervenir. Sí, consultas o también apreciaciones que cualquiera, la dinámica del taller también nos permite eso y es la idea. A mí me pareció muy interesante un poco desmenuzar lo que fue el acuerdo, digamos que el martes pasado, este preacuerdo, ¿no? Que todavía no está firme, que se anunció, y me parece que es importante, o sea, coincido con Beverly que cuando estábamos discutiendo el orden de las intervenciones, ella planteaba que fuera el primero, porque efectivamente hay que desarmarlo y poder entender qué características tiene, cuál va a ser el impacto, y me parece también muy importante hilarlo con esto que decía Beverly de la herramienta de dominación, que es la deuda, y las consecuencias directas que tiene, como explicó recién José Luis. Yo tuve la hermosa experiencia de conocer Chubut este verano, y realmente todo lo que cuenta José Luis se veía en Puerto Pirámides, en las escuelas, charlando con la gente, y en los cortes de ruta, hablando con los trabajadores de ATE de Salud. Me parece que esta forma de pensar las tres intervenciones es muy interesante, porque las consecuencias directas de la deuda usada como herramienta de dominación, como imposición de política, se ve claramente en Chubut. Me parece que estuvo muy bien y me parece muy claro, y lo de los gráficos, para mí que soy docente, también me parece muy ejemplificadores de las claves de este preacuerdo actual. Así que la verdad, a mí me disipó muchas dudas que tenía respecto a la deuda para poder incluso transmitir y las perspectivas de lucha que esto también nos abre, como decía Beverly. No sé si alguien hay más anotado, o bueno, esto era un poco lo que estuve pensando y anotando y tomando nota un poco de lo que estuvieron comentando. Por ahí se puede aprovechar para avanzar un poco sobre esa reflexión y pensar, me parece que siempre es útil, digamos, también pensar con quiénes se negocian, o sea, a quiénes pagamos la deuda que decimos siempre y sobre todo desde el autoconvocatorio, que en realidad es una deuda totalmente ilegítima, una deuda en muchos casos ilegal, una deuda fraudulenta. Y si pensamos en el caso de Argentina, me parece que es ilustrativo, digamos, de pensar en estos 50 años, que más o menos ha pasado en los últimos 50 años de historia del país y mundial, que durante la dictadura, por ejemplo, la mayor parte de los préstamos que recibió Argentina durante la dictadura fueron préstamos realizados por grandes bancos internacionales. Esos préstamos se hizo en muchos casos a empresas públicas, como por ejemplo YPF, o la compañía telefónica, o correos, o sea, todas esas cosas que teníamos en otra época, que ya no tenemos como patrimonio público. Y justamente, digamos, a raíz de la solución de la deuda que se negoció a principios de los 90, que era privatizar, o sea, vender. Aunque no se vendió esas empresas, realmente se regalaron esas empresas. Pero en ese momento de la dictadura, digamos, el Fondo Monetario jugó un rol fundamental para abrir el país a esos préstamos que hicieron los grandes bancos. ¿Por qué? Porque tenían mucha liquidez, tenían mucha plata. Y en el norte, en los países, en los mercados avanzados en ese momento, no se conseguían tasas de interés importantes.
por la situación económica, incluso casi de recesión que vivía, por ejemplo, en Estados Unidos en ese momento. Entonces, esos capitales buscaban en el mundo donde conseguir mayor retorno. Y se conseguían mayor retorno siempre en países como Argentina, donde se podía argumentar que, bueno, que hay más riesgo, que no se va a pagar, etcétera. Entonces la tasa de interés lo va incrementando. Y en ese caso, el Fondo Monetario, 2 días después del golpe en 76, hace un acuerdo con Argentina, argumentando que ahora había estabilidad política en Argentina, y eso fue un señal. El monto del préstamo del Fondo Monetario en ese momento fue muy, muy pequeño, no tenía relevancia, digamos. Pero ese acuerdo entre el Fondo Monetario y la dictadura, 2 días después del golpe, era el señal a los grandes bancos que ellos podían prestar toda la plata que querían y que lo iban a recuperar. El Fondo Monetario y sus países dueños, digamos, iban a respaldar esos préstamos, y es exactamente lo que sucedió. Cuando terminó la dictadura, tenemos en América Latina, en toda América Latina, una década perdida, la década de los 80, donde la crisis de endeudamiento provocado, ¿por qué? Porque Estados Unidos elevó la tasa de interés casi a 20%. Una cosa inédita, digamos, no tenía antecedentes históricos, para que esa plata volviera a Estados Unidos. Y así se hizo, se fue, digamos, volando toda esa plata, y obviamente países como Argentina, que en ese momento tenían casi toda la deuda con tasas flexibles de interés, no había manera de pagar, digamos, esas tasas, y se provocó una crisis. Y en ese momento, digamos, Argentina se pone a negociar con un comité de bancos, como los que tenían la deuda en ese momento, y en ese momento había más de 200 bancos que participaban en ese comité. Usamos ese como, por ejemplo, saltar al día de hoy. Las negociaciones se van haciendo con un grupo ya no de bancos en su mayoría, sino de fondos de inversión, actores absolutamente privados. Y son grandes fondos de inversión, en lo cual son, digamos, menos de 20, podemos decir, quienes controlan suficiente cantidad de esa deuda de Argentina como para llegar, digamos, y determinar cuáles son las condiciones del acuerdo a la cual se llega. Y esos fondos de inversión que tienen, digamos, como BlackRock, como FinTech, como Gramercy, todo un conjunto de nombres que nos suena medio raro a todos, son fondos de inversión que prácticamente, digamos, han surgido en el mundo en los últimos 10 años, después de la crisis de 2008. Y son actores en este momento. BlackRock, esto se habló muchísimo en el foro de denuncias del juicio a la deuda del Fondo Monetario hace 2 semanas, en relación a la soberanía alimentaria. Porque estos fondos de inversión, digamos, BlackRock, por ejemplo, manejan una cantidad de activos más grande que las economías de Francia y Alemania juntos. O sea, para darnos solamente una idea con quién se negocia. Y eso quiere decir que en este sistema, digamos, de endeudamiento, de dominación, hoy lo que enfrentamos es un grado de concentración mayúscula, que significa que hay un poder cada vez mayor concentrado en cada uno de esos actores, que son cada vez menos. Y no solamente tengan en sus carteras de inversión, como le dicen, digamos, los bonos de la deuda argentina, sino que tienen los pedacitos de las empresas, de las mismas empresas mineras, de las mismas empresas bioquímicos, de Pfizer, que quiere hacer una vacuna contra el COVID, aquí haciendo las pruebas en Argentina. O sea, empezamos a ver los tentáculos de ese sistema de dominación, donde lo cual la deuda sigue siendo, digamos, un punto absolutamente central de un sistema que está cada vez más concentrado, y eso significa cada vez más desigualdad para los pueblos. Así que eso, digamos, simplemente como para ir profundizando un poco más sobre ese aspecto.
Buenísimo, Beverly. Ahí Diego yo pidió la palabra y después Gustavo. Pero Diego, te escuchamos. Parece que me escuchan, ¿sí? Ahí va. Bien. Yo quería preguntar un poco, hay una cuestión que es que parece que si no pagamos la Tierra se convierte en plana y nos caemos del mundo. Quería preguntar qué pasó, si hubo algún país que haya investigado y que no haya pagado. Creo que existe el caso de Ecuador, que no lo conozco en profundidad, pero sé que en algo de eso anduvieron. Y me interesaría preguntar también qué pasa si los países que tienen la deuda, tienen deuda, digamos, no pagasen, digo, se caería la economía mundial, estaríamos en el infierno, no sé qué. Hay una cosa de sentido común que está impuesta sobre las deudas, hay que honrarlas, etc. No sé los montos, digamos, que deben ser siderales, capaz que no me entran en la cabeza, pero ¿qué pasaría si no pagamos todo ese dinero, digamos, los países que, como se planteó recién, si nos juntamos y no pagamos? Bueno, eso no sé si alguien en particular me la puede responder, pero me parece una pregunta interesante para hacer. Gracias. Está Gustavo con el pedido de la palabra. No sé si querés, Gustavo, hablar o por ahí primero, si alguien se anima a responderle a Diego. No, por ahí conviene que se conteste y en todo caso después opino, no hay problema. Bueno, si quieren, tiro el micrófono de Demián, así que ahí va. Dale. Ahí va. El que sabe, que hable lo que sabe. Igual sobre estas cuestiones creo que hay muchos compañeros y compañeras que pueden aportar porque tiene que ver también con la historia de las luchas de los distintos pueblos del mundo y distintos caminos que se han tratado de buscar para escapar de esas políticas de dominación, ¿no? Entonces, asegurado no hay nada, o sea, no... Hace algunos meses había algún debate que tratábamos también de impulsar respecto a cuáles eran las consecuencias de pagar también, ¿no? Porque qué es lo que implica con ese perfil de vencimientos que había el someterse a esta estructura de pagos, qué es lo que implica en términos de las condiciones de vida de la población. Y en eso me pareció muy pertinente el ejemplo que mencionaba Beverly. Ahora parece estar despejado de acá a un par de años el horizonte de pagos, pero la misma sombra se echa para un poco más adelante, entonces en algún sentido es como que es pan para hoy, hambre para mañana lo que se consiguió. Y ahí está la cuestión, bueno, ¿qué es lo que se podría haber hecho otra cosa? Sí, se caen del mundo los países y no se caen también, o sea, se generan nuevas condiciones para la misma estructuración, para la articulación internacional. Obviamente no es lo mismo que vaya un país y diga, no, bueno, yo no pago y que le empiecen a ver qué le pueden embargar. Podemos recordar en eso, ya lo mencionamos varias veces, ¿no? Pero el tema de los fondos buitres. Un juez de Nueva York falló a favor de los fondos buitres diciendo que Argentina tenía que pagar. Siguió habiendo comercio mundial con Argentina, no invadieron las embajadas, digamos, que era por ahí como una especie de miedo de cosas que podían pasar, no incautaron las cuentas en otros países del Banco Central o demás. Hubo una incautación, estuvo la fragata Libertad en Ghana, varada creo 2 años, 1 año y medio. Esa fue por ahí la consecuencia más visible. No es que esté bueno, pero en relación a las calamidades que prometían ante ese incumplimiento, ante ese fallo, la verdad es que vemos que es algo bastante desproporcionado el cuco que se había generado. Y obviamente también la cuestión de la deuda no agota, tiene que ser un punto de partida, tanto para pensar otro modelo productivo como otras articulaciones internacionales que no estén basadas en esa lógica de dominación. Así que hasta ahí es lo que puedo aportar, porque no es una discusión tampoco más técnica. ¿Se acaba el mundo? No se acaba. ¿Hay experiencias de que no se acabó? Sí, lo del 2014, incluso en el 2001,
a fines del 2001 hay no sé si se acuerdan, se declara el default en el Congreso, todos los congresales aplauden que no se paga la deuda, y el acuerdo recién llega en el 2005, y en el medio hay años de mucho crecimiento económico y demás. Entonces también hay experiencias como relativamente cercanas en el tiempo de proceso de no pago. Y eso, en Ecuador sí se dio este proceso de investigación de la deuda. Entiendo que no fue, o sea que finalmente cuando la deuda bajó mucho de precio y después recompraron una parte importante, creo que se dio una forma así, no lo tengo súper en claro el proceso, pero los compañeros del Comité por la Anulación de las Deudas del Tercer Mundo han estado involucrados en ese proceso de investigación y también en los de otros países. Bien, muchas gracias, Demian. Gustavo, ahora sí. Bien, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha. Sí, sí. No, primero saludar la actividad en sí, porque agradecerle a Beverly, a Demian, a José, que lo han podido informar detalladamente de cómo es la cuestión. Nosotros, en particular, estamos muy preocupados por los jóvenes, porque son los que, digamos, más tienen que conocer lo que es la tragedia de la deuda, no solamente en lo que es ya a niveles, digamos, históricos, en el corto tiempo de 3 años y medio, la deuda que tomó el macrismo, sino la estafa de la deuda en su historia, atravesando gobiernos por gobiernos, dictaduras, gobiernos democráticos, o sea, nosotros somos conscientes, inclusive también desde autoconvocatoria, y a eso me parece que se trata de comunicar y expandir el trabajo que se está haciendo, porque nosotros somos conscientes de que no tenemos la correlación de fuerza para poder imponer otra cosa. Por lo tanto, sigue corriendo lo que sigue corriendo, que se grafica, si se quiere, de una manera, digamos, más complicada, para poner un nombre, el acuerdo que se ha tomado ahora con los tenedores de bonos, con fondos buitres, etc. Es cierto que si hubiera estado el macrismo hubiera acordado directamente los pagos y sería otra la cuestión, porque sabemos cómo es. Pero tampoco estamos de acuerdo con esta salida, porque sencillamente por la propia realidad y la investigación y trabajo de los que se han dedicado a esto, es una verdadera estafa. Es una estafa al pueblo, es una estafa a la nación. Y bueno, no sé, que quizás Demian tenga los números más detallados, pero no es que acá se logró sacar con el acuerdo un mejor acuerdo desde un punto de vista. Nosotros tenemos que partir de que los bonistas compraron los bonos a un determinado precio del dólar y ahora estamos discutiendo el 54,8 por cada plancha de 100, pero no me acuerdo a cuánto lo compraron en su momento. No sé si son $27, no me acuerdo cuánto lo habían comprado, y después vino la devaluación en el medio, con lo cual, o sea, encima les pagan más. O sea, eso es lo que nosotros denunciamos, que eso es concretar una estafa. Bueno, no tenemos la correlación de fuerza para poder cambiar eso, pero sí, tampoco hacemos cuestiones de principio desde el punto de vista, si bien hay cuestiones que son de fondo, pero sí vemos la necesidad de trabajar efectivamente para ir ganando brazos y brazos y brazos y brazos para esta causa, porque es una causa justa, sencillamente por eso. Ahora, esto ha generado polémicas, debates e inclusive fisuras dentro de lo que vendría a ser el campo popular, el campo nacional y popular, sí, aunque es cierto también que nunca, por ejemplo, Alberto Fernández dijo que no iba a pagar la deuda, ¿no? O sea, está haciendo lo que en cierta medida ha hecho. Lo que nosotros decimos desde, digamos, el Movimiento Popular Liberación es que, digamos, estamos de acuerdo en llevar a la práctica muchas veces la retórica de lo que se dice, en el caso del gobierno. Porque si han dicho que es una deuda
que es una estafa, que es una deuda que ya se ha cobrado, etcétera, etcétera, bueno, uno tiene que obrar en la práctica de acuerdo a lo que dice. Nosotros entendemos que hay una práctica que se contradice con lo que se ha dicho. No es la primera vez que pasa, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece muy importante el trabajo que viene haciendo la autoconvocatoria. Hace poco se hizo, digamos, se cumplió el aniversario de 20 años del aquel juicio famoso del fallo famoso de Ballesteros sobre la investigación de Alejandro Olmos. Es un ejemplo de que efectivamente, por un lado, fue lo más lejos que llegó una causa justa como esta. Y a la vez fue respondido con una correlación de fuerza. Inclusive hasta el propio juez Ballesteros perdió, ¿no? Pero llegó hasta ahí, llegó hasta ahí. Nosotros reivindicamos ese camino. Efectivamente, acá se preguntaba qué pasa si no se paga. Y si no se paga, vamos a tener más plata para el desarrollo interno. O sea, es sencillamente esa la consecuencia que vamos a tener. Cuando se fuerza, está claro que cuando se fuerza la renegociación y el argumento de que quedamos aislados del mundo, sencillamente es porque se va a tomar nueva deuda. No hay no hay otra. Bueno, algunos querrán favorecer a esos fondos buitres, serán agentes de esos fondos buitres, de esos tenedores de bonos, no sé. Pero quien no lo es y sigue ese camino, lo hace porque va a necesitar tomar deuda. Nosotros creemos que la economía como venía, más la pandemia, van a necesitar tomar deuda. Por eso que también nos adelantamos a esa cuestión. Más allá de la discusión de cómo se va a pagar, que entendemos que efectivamente es una discusión válida, en un terreno que ya se entró. O sea, se entró en el terreno del acuerdo y se va a firmar ese acuerdo. Bueno, perfecto. Entonces entramos en un terreno de quién lo va a pagar. No decimos que vamos a ganar esa batalla tampoco, pero es justa darla. Después me parece muy importante la descripción que hace José Luis, porque la situación de Chubut es la situación de la mayoría de las provincias. La mayoría de las provincias que se han endeudado en dólares para pagar gastos corrientes en pesos. O sea, una tragedia. Se ha habilitado desde el Estado Nacional que eso ocurriera. Porque ¿cómo hacen las provincias para pagar? Ahora se pueden llegar a licuar un poco en el sentido de que por ahí se ven beneficiadas con algunos puntitos menos de intereses, pero van a tener que pagar esa deuda contraída en dólares, ¿no? O sea, eso es lo trágico que ha pasado y es una constante que pasa en el país, ¿no? Por eso yo sencillamente no iba a aportar más datos porque me parece que nosotros tenemos la obligación, como hemos visto en autoconvocatoria, de trabajar para armar, como ha hecho Chubut, armar las autoconvocatorias en cada una de las provincias, localidades, porque es necesario. Es la forma de cómo transmitir que esto se vaya expandiendo. Porque hay que investigar la situación de cada una de las provincias. Lo que dice José Luis es muy gráfico en el sentido de que no se limita, cuando uno va a ver la deuda en la provincia, no se limita, no se encuentra solamente con la deuda que se tomó, con el préstamo en dólares que se pidió, o en pesos, sino que lo vamos a encontrar con la estructura de la provincia. Ahí nos vamos a encontrar cómo se trabaja y cómo se manejan las regalías, cuál es el peso de los monopolios, en este caso del petróleo, cómo es el tema de el uso y tenencia de la tierra en cada una de las provincias. O sea, lo vamos a encontrar con la estructura de un país, es un país que es dependiente, un país que permanentemente busca ser saqueado. O sea, nos parece muy importante trabajar para que se pueda expandir y armar la autoconvocatoria en todos lados. Nosotros la tenemos como una de las iniciativas para sacar, digamos, en las conclusiones de mañana del encuentro. Nosotros nos hemos jugado a hacer un encuentro en estas condiciones bastante difíciles, pero necesitábamos también generar una instancia de debate, de no solamente la militancia propia, sino también los amigos, sino también los aliados.
porque es necesario y hay que hacerlo. Y bueno, humildemente hemos dado paso, nos ha ido muy bien, por eso que le agradecemos un montón. Y una de las iniciativas es esta, es cómo trasladar el armado de la autoconvocatoria en la mayor cantidad de lugares donde podamos estar, inclusive en los lugares de trabajo, o sea, hacerla, replicarla en muchos lugares y también, digamos, una de las cuestiones que vamos a sacar es trabajar mucho para garantizar esto que había dicho Martín, de todos los lunes, las audiencias que se están haciendo en el marco del juicio, que eso sea masivo, que podamos entrar, que podamos participar. Y después me parece también lo que se está organizando a nivel continental para el mes de octubre, que también nos parece muy importante en relación al tema del repudio a la deuda y a las deudas con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y las otras entidades financieras internacionales. Bueno, un poco eso, nada más. Hay otros, creo, compañero, compañera, nota. Gracias. Gracias, Gustavo. Está anotado Axel y también tenemos una pregunta en el Facebook que también nos la copiaron al chat. Gracias, Sole. Si les parece, a Axel, leemos la pregunta que tiene dos partes y después pasamos a la intervención de Axel. ¿Te parece, Bocha? Sí, gracias. Bien, acá el compañero Bruno pregunta, por un lado él dice que si bien se realizó un primer preacuerdo que viene a dar cierto respiro, o así lo transmite el gobierno, al no entrar en default el país, pregunta, ¿es posible que los fondos para ese acuerdo sea de quienes endeudaron al país? Y después pregunta, por otra parte, siendo que el FMI violó los propios estatutos del organismo, entiendo que gracias a Trump, otorgando el préstamo a la Argentina, ¿se puede avanzar penalmente contra los funcionarios de la gestión de gobierno que pidieron y tomaron el préstamo? Bueno, estas dos preguntas trae el compañero. Quien tenga ganas de contestar, bueno, desmutece y, bueno, tiene dos partes. Una que igual es derecho penal, ¿no? Y la otra, bueno, con respecto más a la toma de deuda. Así que si alguien levante el micrófono y conteste. Si quiere, avanzo un poquito. Por lo menos tomo el segundo pregunto con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario. En este momento yo creo que es muy bueno saber que hay varias causas judiciales pendientes, lo cual lamentablemente no quiere decir que van a llegar a buen puerto. Podemos tomar la causa Olmos, que Gustavo ya mencionó, que empezó en el año 82 para judicializar la deuda efectivamente tomada durante la dictadura, y recién en el año 2000 se logró un fallo importante que encontró absolutamente fraudulenta esa deuda contraída durante la dictadura, pero por esas vericuetos que se encuentra el Poder Judicial no responsabilizó a nadie y decidió mandar toda la causa al Congreso para que el Congreso asumiera su responsabilidad, que según la Constitución es lo de gestionar la deuda. Y bueno, en esos 20 años que han transcurrido desde ese momento, el Congreso se ha encontrado también las maneras de no hacer nada, efectivamente. Entonces, ese, digamos, de la sanción penal, todo es posible, pero, digamos, va a ser mucha lucha. En este momento es bueno saber que hay una causa que está pendiente ante la Corte Suprema de Justicia, efectivamente, que no tiene tanto que ver con el hecho de que el Fondo Monetario a lo mejor no cumplió con sus estatutos,
sino con el hecho de que el gobierno argentino, al firmar, digamos, el acuerdo con el Fondo Monetario, no cumplió con ninguno de los pasos administrativos que necesitaba cumplir antes de firmar ese acuerdo. Todos sabemos que el Estado, entre otras cosas, es una gran burocracia, y cada burocracia, digamos, tiene sus reglas y sus normas. Y cualquier que ha trabajado en la administración pública sabe que para comprar un lápiz o una resma de papel, tiene que llenar el papel, tener el sello, digamos, o sea, tiene que cumplir con todos los pasos administrativos necesarios. Y eso para firmar ese acuerdo con el Fondo Monetario, que endeudó a todos nosotros en 44.000 millones de dólares, que es lo que se ha recibido hasta ahora, no se firmó ninguno de esos papelitos que la administración necesita. Entonces, esa es una causa que en este momento está pendiente ante la Corte Suprema de Justicia, para que la Corte o el Poder Judicial llega a un fallo en cualquier de estas causas, necesita que nosotros nos movilicemos. Necesitamos que nosotros presionemos. Porque si hay una cosa que tenemos claro desde el retorno, desde el fin de la dictadura a esta parte, pagar deuda ilegítima, ilegal, odiosa, es política de Estado. O sea, es política de Estado no cuestionar esa deuda. Eso es lo que sabemos por experiencia. Y también sabemos por experiencia, y la experiencia muy concreta de las madres, de las abuelas, que es la persistencia, esa lucha persistente que puede ir destrabando. Hace 20 años era imposible, digamos, pensar que podíamos tener genocidios en la cárcel. Y hoy tenemos todavía genocidas, digamos, en la cárcel, pese a todos los esfuerzos para que no se lleguen ahí, o que una vez que estén ahí, que vuelvan a la calle. Y ese es producto de la lucha persistente, bien enfocado y caminado. Entonces me parece que son cosas que a lo mejor a través del juicio popular que ahora en este momento estamos haciendo frente a la deuda, frente al FMI, nos sirve también para ir, digamos, enfocando algunas de esas luchas y viendo, bueno, por este camino tenemos que seguir andando. Es muy difícil que estemos todos en la calle en este momento, pero a lo mejor tenemos que estar efectivamente reclamando en este momento a la Corte Suprema de Justicia que falla, y que quienes son responsables de haber firmado un acuerdo sin tomar ninguno de los recaudos empiezan a pagar, que se empiezan a sancionar esas irresponsabilidades. Y en ese caso yo creo que también es muy importante mencionar la Comisión Bicameral del Congreso, porque es otro punto donde nosotros, sea donde estemos en el país, en el mundo, tenemos que pensar, digamos, efectivamente cómo avanzar con una presión que sea persistente frente a ese órgano, que efectivamente frente a la Constitución Nacional lo asigna al Congreso la responsabilidad de gestionar y controlar el endeudamiento. Y desde el fin de la dictadura hasta esta parte, los congresos han sido felices, podemos decir, a delegar ese poder en el Ejecutivo. Entonces no hay control congresional parlamentario en Argentina de la deuda, y eso lo necesitamos. En este momento la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, digamos, tiene, bueno, por lo menos se reunió una vez en febrero, que fue mejor de lo que se había hecho en los últimos 2 años, que ni siquiera se reuniera. El partido gobernante en esa comisión dice, bueno, vamos a investigar la deuda de Macri. Y para responder, digamos, la oposición dijo, bueno, vamos a investigar el resto de la deuda. Y el resultado de eso es que la comisión ni siquiera se reúne. O sea, no se investiga nada. Entonces, estos son 2 puntos de donde tenemos
podemos tener, digamos, también en nuestra estrategia de movilización, desde la campaña, desde la autoconvocatoria, o sea, no solamente frente al Poder Ejecutivo, que efectivamente en este momento toma la decisión en retorno con respecto a la deuda, sino al Poder Judicial, al Poder Legislativo, cómo nos enfocamos en luchas persistentes para efectivamente hacer frente al poder de nominación que se ejerce a través de este proceso de endeudamiento fraudulento. Gracias, Beverly. Muy, muy clara tu respuesta, pese a que las preguntas eran un poquito enroscadas. Bueno, estaba entonces anotado Axel, tenés la palabra. Bueno, acá estoy, ¿me escuchan bien? Bueno, nada, buenísimo el taller, agradezco a Demián, a José y a Beverly por las intervenciones, a Demián especialmente por los gráficos, después si querés y si se pueden compartir, estaría bueno como para revisarlos con lupa, la verdad que creo que es una, valga la redundancia, una deuda propia a veces de los movimientos más populares, de saber cómo funcionan estos mecanismos y de qué estamos hablando cuando hablamos de deuda, qué significa este valor, aquello. Digo, estamos todos de acuerdo en el hecho de que no hay que pagar por lo que implica en política y en economía y en el pueblo, pero después cuando hay que meterse a discutir, nos cuesta a veces la cuestión técnica y es una clave, digamos, entenderlo para poder dilucidarlo y generar herramientas que lo resuelvan. Acuerdo en todo lo que se fue diciendo, digamos. Un poco una de mis preguntas la respondió Beverly recién a lo último, que era sobre esta comisión, si había estado trabajando, si había tenido algún tipo de evaluación. Bueno, un poco lo describieron. Yo lo que me pregunto, o sea, o algo que me o sea, que les quería preguntar como parte de la autoconvocatoria es qué tanto eco recibieron de diferentes espacios que se encuentran hoy dentro del Frente de Todos, que sabemos que tienen a mayor o menor nivel de acuerdo, pero qué tanto abroquelamiento, por así decirlo, vieron en esos espacios a la hora de meter el tema de la autoconvocatoria. Creo que en esa comisión, por ejemplo, está Itai Hackman, si mal no recuerdo, que es un compañero que hemos compartido un montón de espacios y me interesa saber un poco en qué tanto margen hay para reunir, digamos, a todo el amplio movimiento que sabemos que podemos llegar a acuerdos en este tema. Esa era como una pregunta, no sobre PTI puntualmente, sino en general, digo, ¿qué otros espacios, quizás en otros ministerios y demás? Y después me preguntaba como más en perspectiva, digamos, el acuerdo que se firmó hace una semana, que fue festejado por el gobierno. O sea, lo que me pregunto es, más allá de la táctica del gobierno, que ahí un poco Gustavo lo clarificaba, decir, bueno, ellos pagan para poder después tomar más deuda. Digamos, desde un punto de vista popular, si bien nosotros estamos en contra del pago y a favor de la investigación y de todo lo que viene moviendo autoconvocatoria, ¿hay algo que se pueda balancear como positivo, digamos, no sé, tomando lo que sea de Demián? Pospusimos la deuda para más adelante. Bueno, eso, o sea, en una cuestión hasta táctica, nos genera a nosotros la oportunidad, bueno, ahora tenemos 2-3 años como para juntar esta correlación de fuerza necesaria, digamos, en algún punto de rebote a nosotros nos da un changüí o medio que ya nos puso el grillete y cada vez nos vamos a hundir más en esta situación. Un poco esa es quizás la segunda pregunta, bueno, igual, o sea, o incluso en una perspectiva más grande, sabiendo que venimos del gobierno del macrismo y Cambiemos y todas las medidas que hicieron desastre el país, qué tan, o sea, en un balance más fino o en esa perspectiva, si hay algo que se pueda rescatar o verdaderamente en el contexto donde se dio fue un retroceso grave, digamos, porque justamente estaba la oportunidad de plantarse de otra manera. Bueno, me he enroscado también mis preguntas, pero hasta ahí llego. Bueno, estaba anotado José Luis también, no sé si se puede
querés intervenir, aprovechar también para pensar la respuesta. Sí, no, vos sabés que Beverly adelantó un poco lo que yo iba a plantear, justamente, de que, miren, nosotros la semana pasada, el jueves pasado, legislatura aprueba la ley que lo habilita al gobernador a volver a negociar en términos que van a ser parecidos a los de Nación, peores, porque sigue el fideicomiso, siguen, bueno. Y hubo compañeras, compañeros que nos derrotaron. Yo creo que nosotros tenemos que rescatar todo el proceso histórico, digamos, de las luchas en nuestro pueblo y en toda América y en todo el mundo. Lo que decía Beverly es claro, en el año 92 nadie creía que íbamos a poder terminar con la impunidad de la dictadura, y en el 96, con la clase trabajadora, los movimientos populares, con toda esa complejidad que había, porque acuérdense, 30 y pico % de desocupación, veníamos de la hiperinflación, con todo eso logramos llenar todas las plazas del país, y la justicia que no podíamos encontrar acá la fuimos a buscar a España, la fuimos a buscar a Italia. Yo soy fundador de la CTA, la primer central de los trabajadores de la Argentina. Lamentablemente, en el proceso de fragmentación que sufrió todo el campo popular, también se fragmentó la central. Pero los fundamentos de la central, digamos, de creación de la central y la búsqueda de un proyecto estratégico de la clase trabajadora no cesó. Yo creo que hoy es un momento para tomar todos estos temas. Y miren, si hay una virtud que tiene los juicios el juicio popular que está haciendo la autoconvocatoria nacional, es que nos está mostrando en cada tema cómo se compone hoy la clase trabajadora. Y entonces tenemos los trabajadores registrados, las trabajadoras no registradas, tenemos todos los que están trabajando en el territorio produciendo alimentos, los que están trabajando en el territorio generando comedores, los que están en las cooperativas del hábitat, pero también empresas recuperadas. O sea, no es taxativo esto que estoy diciendo, pero aparecen los damnificados de la deuda, justamente la nueva estructura de la clase trabajadora del campo popular. Y creo que el desafío que tenemos nosotros realmente es poder juntar todo esto en un programa. Acuérdense de Huerta Grande, en 1957, ¿no? La clase trabajadora hasta el 74 tenía una fuerza, tenía un poder que logró la ley de contrato de trabajo, que logró los convenios colectivos que aún hoy los capitales quieren derrotar permanentemente. Y a ellos no les quedó otra que a sangre y fuego venir con las dictaduras al continente. Bueno, pasaron a una contraofensiva tremenda, pero tuvimos la capacidad de reorganizar en la resistencia. Todavía no podemos decir que hayamos recuperado la posibilidad de decir vamos a la ofensiva, pero estamos en un momento que es paradojal. Cuando la humanidad tiene una percepción muy concreta de que ni los mercados, ni los capitales, ni mucho menos algunos de los estados, tal cual hoy están organizados en el mundo en esta cuestión capital-trabajo, han dado respuesta concreta a las necesidades de los pueblos frente a una pandemia, ¿no? Y han expuesto justamente a punto tal que el propio Fondo Monetario dice, no me hagan caso, ahora emitan, porque hay que cubrir lo que no cubre el mercado, lo que no cubre los capitales. Entonces, creo que el desafío es ese. Miren, yo, aparte de estar en el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut, integro la corriente sindical Carlos Chile, integro la corriente política de izquierda, y en todos estos espacios estamos buscando lo mismo. ¿Cómo rompemos la fragmentación que se nos impuso en el campo popular? De muchas maneras, somos responsables también, no nos vamos a quitar la responsabilidad que tenemos, pero me parece que lo que hoy se plantea como un gran desafío es poder articular todas estas luchas, las que ustedes han venido discutiendo toda esta semana, las que se discuten en cada uno de las audiencias del juicio popular,
y las que estamos discutiendo en muchos lugares. Yo ayer esto lo discutía con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, junto a compañeros que son petroleros privados y otros que integran la CGT Ubaldini. Bueno, una de las cosas, el cordobazo no se hizo con todos los trabajadores y estudiantes que pensaban lo mismo, ¿no? Los tres dirigentes principales del cordobazo venían de ramas muy distintas. Bandorismo, peronismo combativo, tosco. Bueno, tenemos que recuperar esa posibilidad, esa historia y, sobre todo, intentar un programa estratégico de la clase trabajadora, del campo popular. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos. Y, por supuesto, como decía Beverly, tenemos que aprender de las madres, tenemos que aprender de los organismos de derechos humanos, de nosotros mismos, que fuimos capaces de enjuiciar a la dictadura. Mire, eso no ocurrió en el mundo. A veces no valoramos eso, ¿no? Porque Nuremberg fue un juicio de los ganadores. En cambio, nosotros, desde la derrota que implicó las dictaduras en toda América Latina, que nos infringió, porque el 70% de las víctimas de la dictadura era clase trabajadora que estaba organizada, eran los que tenían responsabilidades como delegadas, delegados. Bueno, tenemos que tener la capacidad de recuperar todos esos hechos positivos de nuestra historia y, por supuesto, es casi algo que el neoliberalismo vino a destruir. Es el compromiso generacional. O sea, la cuestión de que nosotros, como generación que está padeciendo esto, tenemos la obligación de procurar mejores condiciones para que las que vengan estén mucho mejor que nosotros. Gracias. Bueno, no hay nadie anotado. Ah, Demian, ¿querés decir algo? Sí, si quieren, me parece que había algunos puntos que habían quedado ahí dando vueltas de una pregunta de un compañero, más respecto a las características políticas, más del espacio de la autoconvocatoria y eso. Yo creo que es muy disímil la recepción que hemos tenido, ¿no? En algún sentido está muy instalado también el carácter antipopular de todo el proceso de endeudamiento, sobre todo de los años macristas. También hay una conciencia bastante intuitiva respecto a las consecuencias que implica la deuda. Hay una experiencia más histórica con respecto a en qué lugar nos dejan las políticas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay distintos espacios que son parte del Frente de Todos que se han acercado a la autoconvocatoria. Recuerdo una actividad importante que se hizo con un empuje importante del espacio del 21F en su momento. En el plano parlamentario creo que no tuvimos como la misma buena recepción que quizás habíamos tenido en otros sectores, ¿no? Porque ahí también hay en la comisión de seguimiento hay de distintos sectores del Frente de Todos, y si bien les hicimos llegar, le mandamos a su correo personal, les hicimos llegar por mensaje y les hablamos a los diputados, a quienes teníamos a mano, para que tengan en cuenta la carta que están enviando, para que presionen para que haya una reunión, para que nos convoquen a esa reunión, para que eso se haga visible, y no tuvimos la misma respuesta. Ahí quien quizás jugó un poco más fue Nicolás Caño, que hizo visible a pesar de no ser parte de nuestro espacio de la autoconvocatoria, hizo público que acompañaba el requerimiento de nuestro pedido de reunión. Mientras estábamos hablando, estaba tratando de armar ahí algo como para mostrar un grafiquito más. Soy medio adicto al Excel, lo confieso. A ver, ¿qué se puede decir del proceso de renegociación? Como decíamos, hay un objetivo muy marcado de quitar vencimientos de ahora. Se concentran, lo que no se paga ahora se paga entre el 2031 y el 2036. Eso
es un problema, obviamente, porque no es que desaparece el problema, no está ahora. ¿Qué otras características tiene el nuevo formato de deuda? Que los intereses son una proporción menor. Entonces, al ser una proporción menor, se facilita esto que mencionaba Gustavo de ingresar en un nuevo ciclo de endeudamiento a futuro. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que más o menos se espera es que se paguen los intereses y que se pague una parte del capital y el resto se puede ir refinanciando para adelante. Si vos tenés que refinanciar el interés y el capital, estás al horno, ¿no? Pero bueno, en esa lógica de reendeudamiento, al ser más chicos los intereses, facilitan un próximo proceso de endeudamiento. Hasta ahí es lo que podemos decir hasta ahora. ¿Por qué? Y porque no sabemos después si en el canje de deuda local, entiendo que tenían la expectativa de que una parte de la deuda en dólares pase a pesos. Medio difícil, pero bueno, puede ser que una parte marginal pase a pesos. Pero después no sé si hay como otras grandes cuestiones a rescatar. Quería mostrarles una cosa más, si me permiten. No es un Excel mío igual, no llegué a terminar lo que quería, pero algo que también me parece interesante para compartir, para sumar preocupaciones, ¿no?, con respecto a este proceso de endeudamiento. Estos son los supuestos macroeconómicos que compartió el Ministerio de Economía con respecto a qué es lo que esperan a futuro, ¿no? Vean que es lo mismo que nosotros veníamos charlando recién. ¿Cuál es el crecimiento de la economía? El resultado primario, o sea, el déficit, cuánto van a ajustar o cuánto esperan recaudar en relación al crecimiento de la economía y cuántos dólares van a quedar producto del comercio internacional. Lo mismo que veníamos diciendo es lo mismo que miran en el Ministerio de Economía. Yo quiero que veamos esto. 2020, límite superior, caída de 1%, límite inferior, caída del 1,5%. Esto es viejísimo. O sea, esto es de antes de la pandemia. Y la oferta de la deuda argentina no cambió, a pesar de que en lugar de caer 1,5 va a caer entre 10 y 15, o sea, hay que sacarle la coma. Entonces, las necesidades de recursos para encender la economía, para asistencia social, para cuidado de la salud, va a tener que ser realmente mucho más importante acá de lo que se venía previendo. Entonces, la necesidad de recursos acá y la posibilidad de salir de una situación de déficit fiscal no va a ser la misma de cuando se pensaba que este era el escenario, de un año de caída y una recuperación más rápida. Entonces, ahí también hay otro gran problema con respecto a cuál es el escenario que se tiene en mente, incluso para este proceso de reendeudamiento que se mencionaba. Y vinculado a eso también, el crecimiento económico argentino demanda dólares. No solo son recursos para políticas sociales lo que hacen falta, sino dólares, porque cuando crece la economía, esta es la balanza comercial por trimestres. Necesitas insumos importados. Una parte, como la producción está mundializada, producto de la globalización, necesitas insumos importados. Cuando creces, necesitas importar más. Y ahí también es donde los recursos que vos vas a estar destinando a deuda no los vas a estar teniendo para continuar el crecimiento económico, para que se produzca más riqueza, para que crezca la economía local. Bueno, eso también como mostrar esa otra arista. Te salió de nuevo. Bien. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Demian. La verdad que otra vez los gráficos son muy claros y ayudan mucho a entender, y además uno se mete ahí en el gráfico a fondo. Tendríamos que ir cerrando con el taller, porque ya en escasos minutos va a empezar el próximo taller sobre la cultura popular. Pero bueno, la verdad que agradecerle a todos, a Beverly, a José Luis y a Demian, porque fue muy, muy rico. Me parece que fue muy, muy, muy alto el nivel de debate y de exposiciones. Y de todas formas, este taller creo que continúa en los foros de denuncia del juicio de la deuda
y al FMI y en las distintas actividades de la autoconvocatoria. No quiero dejar de la invitación a todos al próximo foro de denuncia el lunes que viene, que se titula Mujeres y Disidencias, que me parece que va a ser muy rico también, como lo vienen siendo los anteriores foros de los lunes anteriores. Y bueno, nada, solo agradecerles y que como decía Beverly, tenemos que ir encontrando los diferentes medios de esta lucha con persistencia y no abandonar y no bajar los brazos para avanzar en que estas deudas de estafa, ponerle un coto y que se investiguen y no se paguen y demás, ¿no? Y que se hagan cargo en todo caso los responsables de las mismas. Bueno, no sé, Vicky, si querés agregar algo. No, repito un poco lo que vos dijiste, agradecerles a los expositores, a quienes participaron del taller con las preguntas o escuchando. La verdad creo que es muy importante, es necesaria esta discusión, primero porque como ya vimos, en realidad esto se está convirtiendo en un patear para adelante y en realidad, futuro bastante cercano, vamos a tener, digamos, esto como una bomba de tiempo a punto de estallar, y creo que por eso es necesaria la organización y buscar las distintas maneras para encontrarnos y para efectivamente lograr una soberanía real. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todes que participaron. Gracias por brindar los conocimientos y las experiencias de lucha que trajeron acá. Así que bueno, sin más, muchas gracias. Nos veremos en otro taller y bueno, en todas las actividades de la autoconvocatoria. Genial. Hasta luego, compañeros. Nos vemos en la lucha. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Antes de cerrar, alguno que baje los archivos que pusieron en Estoy el... tratando y no me deja. Y encima está la computadora de Facundo. Quiero bajarlo. Vos podés... Martín ya se fue. A ver. Esto que pude con 1, 2. Ahí pude. Listo. Ahora sí. ¿Bajaste todos, Vicky? Sí. Listo. Creo que sí. No, para, me falta uno. Llama. Rubia, tibia y aragana, se moría de ganas de matarla. Una linda damita de Concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes, y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. Me pude. Bueno, ¿puedo cerrar? Sí, cerramos. Chao. Abrazo. Cierro, dale. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Tuvo un par
palacete por un par de días. Rapiñaba montado a los containers, el maldito amor que tanto miedo da. Fue por una lluvia que realmente mojé, que pusiera fin a su aventura. Un final feliz para Pimpollos, allí estaba el fin